Hola a todos, soy Fabiola Rodríguez y en este video vamos a hablar de una de las curiosidades poco conocidas sobre el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Su peculiar forma de caminar. Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, es conocido por su porte seguro y su forma única de caminar que proyecta poder y determinación. Su andar ha sido objeto de análisis y debate, ya que se ha convertido en un símbolo de su liderazgo y personalidad. Sí, así es, Vladimir Putin siempre ha llamado la atención entre los mandatarios de todo el mundo. Su pasado en la KGB, sus contestaciones a la prensa o incluso a gente de su gobierno, y sus imágenes practicando judo o sin camiseta en la naturaleza le han convertido en todo un personaje. De hecho, los gestos de este político han dado lugar a investigaciones científicas sobre sus movimientos y su manera de expresarse. El presidente de la Federación de Rusia tiene un peculiar tic al caminar. Sí, que balancea su brazo izquierdo, mientras que su brazo derecho siempre está inmóvil. ¿Por qué Putin mueve tan poco el brazo derecho al caminar? ¿Se trata de un problema de salud, una lesión o simplemente una preferencia personal? Aprieta el botón de me gusta si quieres respuestas a estas interrogantes, porque el día de hoy en Documentales Universales Sin Límites vamos a explorar todas las posibles explicaciones. Saber qué hay en la cabeza de un personaje tan enigmático y frío como el presidente de Rusia es difícil y por eso algunos científicos se han aproximado a sus gestos en busca de pistas. En este sentido, un equipo de investigadores europeos repararon en que Putin no mueve tanto el brazo derecho como el izquierdo. De hecho, se encuentra casi rígido. La hipótesis más probable es que la forma de caminar de Putin sea el resultado de su entrenamiento como agente de la KGB. En el manual de entrenamiento de la KGB se instruye a los agentes a mantener el brazo derecho cerca del cuerpo y la mano en la cadera, de modo que puedan sacar el arma rápidamente si es necesario. Un estudio publicado en el British Medical Journal vincula el andar de pistolero del presidente ruso con su tiempo en la Agencia de Seguridad Soviética. Señala que Putin había mostrado un balanceo del brazo derecho claramente reducido, posiblemente relacionado con el entrenamiento con armas que recibió cuando formaba parte de la KGB. Esta hipótesis fue respaldada por este estudio, que examinó el patrón de marcha de Putin y otros líderes rusos que también tienen un movimiento asimétrico de los brazos. Las otras personas que observaron que caminaban de esa manera eran Dmitry Medvedev, Anatoly Serdyukov, Sergei Ivanov y Anatoly Sidorov. Los investigadores encontraron que todos ellos tenían un historial de entrenamiento militar o de inteligencia, lo que sugiere que su forma de caminar podría ser el resultado de un entrenamiento específico. Otras posibles explicaciones para la forma de caminar de Putin incluyen: Número 1. Un problema de salud como la enfermedad de Parkinson que puede causar rigidez y temblores en los músculos. Sin embargo, esta hipótesis ha sido descartada por los médicos que han examinado a Putin. Número 2. Una lesión en el brazo derecho que podría haber limitado su movimiento. Sin embargo, no hay evidencia de que Putin haya sufrido una lesión de este tipo. Número 3. Una simple preferencia personal. Es posible que Putin simplemente prefiera caminar de esta manera sin ningún motivo oculto. En última instancia, la razón por la que Putin mueve tan poco el brazo derecho al caminar es una cuestión de especulación. Sin embargo, la hipótesis más probable es que se trata de un hábito adquirido durante su entrenamiento como agente de la KGB. Espero que este video haya sido de tu agrado.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. Suscríbete y toca la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuevo contenido. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.